Soy María, trabajo en el departamento de selección de Appium Hub. Para los que no conocéis Appium Hub, nos dedicamos al desarrollo de software. Somos un hub tecnológico muy enfocado en desarrollo de software en distintas tecnologías, siempre utilizando profesionales del área. Como una de nuestra máxima o de nuestra cultura empresarial es siempre seguir creciendo, para nosotros es muy importante tener contacto con diferentes profesionales de todas las tecnologías para que se puedan ir interconectando, haciendo un poco de networking y también pues, seguir aprendiendo unos de otros. Por eso realizamos eventos como este y como el evento que se realiza en Barcelona, que es una cumbre global de arquitectura de software, se realiza en octubre y bueno, pues sí, ese evento se van a hacer charlas, workshops enfocados a la arquitectura de software. Si queréis asistir, tenemos un descuento del 30% para las entradas, por si alguno quiere asistir, pues que nos lo diga, que siempre viene bien esos descuentos. Antes de empezar lo que es el Open Space, quería agradecer a Autentia que esté con nosotros hoy, que nos ayude y que nos apoye en este tipo de eventos. Y bueno, pues os voy a explicar un poco qué es un Open Space. En el Open Space lo que queremos es juntar distintos profesionales de distintas tecnologías, en este caso de iOS, para que entre vosotros podáis pues, hablar sobre distinta problemática o funciones que no encontráis, que no sabéis cómo resolver, porque al final siempre habéis estado unos u otros en distintas situaciones y al final pues, os podéis ayudar mejor entre vosotros que a lo mejor una charla en la que habléis sobre una persona, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a organizar este evento? Bueno, pues lo principal es intentar encontrar 2 o 3 temas globales que queráis tratar. Los apuntaremos en la pizarra para que así no se nos olviden y bueno, pues iremos tratando cada uno de uno en uno para que no nos olvidemos de ninguno. Una vez terminemos de discutir o encontremos solución al mundo, pues tendremos un tiempo para hacer networking y también bueno, pues para disfrutar del catering que tenemos, que bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿vale? Entonces, comentarme un poquito qué es lo que queréis comentar o queréis desarrollar aquí, alguna duda, alguna pregunta, algún problema que hayáis tenido como desarrolladores de iOS. Bueno, yo estoy empezando ahora con el mundo Swift UI y entonces para mí pues, tengo muchas dudas sobre ese mundo. Vale. Si lo escribo mal, perdonad, a veces con estas nuevas tecnologías me puedo perder un poquito. Vale, ¿algún otro tema que creáis que puede ser importante? Dime. Bueno, no sé si un tema, pero la razón por la que estoy aquí es porque yo soy arquitecto hace 2 meses de iOS y bueno, no conozco, también tengo poco tiempo viviendo en España, soy dominicano y bueno, conocer más arquitectos o más personas que trabajan. Vale, podemos poner arquitectura, si os parece. ¿Algún otro más que se os ocurra? A ver, después de estos temas, pues al final, cuando se va hablando, van surgiendo nuevos temas y nuevas cosas. Entonces, bueno, pues también se puede ir desarrollando un poquito más así, ¿vale? No tengáis vergüenza, más vergüenza que yo no vais a pasar, entonces, venga. Bueno, vamos a ver de concurrencia, por ejemplo, un poco han salido cosas chulas en Swift ahora, o sea, Syncaway, el tema de los actores, un tema que se puede hablar, yo la verdad que lo he tocado un poco. Todos, supongo, un poco. Pero bueno, sí, algo de eso que... Vale, pues si queréis empezamos un poco, pues, ¿alguno tiene experiencia con Swift UI? Mira, a nivel profesional con arquitecturas, muchas, pero en Swift UI ni concurrencia. A veces jugateaba un poco, pero... ¿Cuáles son las dudas que más te surgen o que más miedo te da abordar a lo mejor con esta tecnología? A ver, como también es programación reactiva, cambia de repente todo. Entonces yo he intentado aplicar el modelo que siempre se utiliza, el MVVM. Pero veo que no hay más que trabas. Entonces también incluso leyendo por ahí dice, ¿qué meter el ViewModel? Si es que está hecho la programación para no tener, para no salir esa arquitectura.
Entonces ya no sé qué hacer, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, entonces ahí ando un poco a la duda exactamente cómo sería la mejor manera de aplicarlo. ¿Cómo lo aplicaríais vosotros? Nosotros, de hecho, en la próxima semana, en la empresa donde trabajo, que nosotros trabajamos juntos, vamos a tener un workshop de MVVM, porque decidimos usar MVVM. En principio, porque era lo que recomendaba todo el mundo. Entonces, la arquitectura nosotros no usamos Viper ni nada como eso, entonces dijimos, bueno, podemos para algunos componentes usar MVVM. ¿Qué pasa? Es verdad lo que ellos te dicen de que tú usando property wrappers, que observe object, que state object, que tú te puedes ahorrar el vModel, pero lo que puede pasar también es que, primero, si tú entiendes el ciclo de vida de las pistas en Swift UI, en teoría, cuando tú haces un cambio se redibuja completo. Entonces, si tú pones tu lógica de negocio en algún lugar por ahí, se va a hacer de nuevo cualquier petición que tú hagas un API, lo que sea. Entonces, tú extraes eso a un vModel y primero no lo tiene todo en la vista, que se supone que es algo con lo que venimos luchando desde Storyboards o desde Objective-C, bueno, desde el principio de los tiempos. Entonces, para mí vModel es simplemente para tú no tratar de separar concerns. Lo que te dicen de que, bueno, te lo puedes volar, ¿no? No es necesariamente cierto. Tú podrías tener todo el código ahí, podrías usar capas, podrías usar dependency injection, usando environment object o usando cualquier solución como Resolver o SweepInject, pero igual va a llegar un punto donde, por ejemplo, si tú quieres trabajar con localization, tú trabajas en un app que usa español, francés, inglés, tú vas a poner toda esa lógica en la vista. O si tú tienes que hacer un request a un API, lo vas a poner en el on-appeal de la vista para tener un montón de código de este tamaño. Entonces, tal vez no en MVVM, pero ya sea en MVP o cualquier otro pattern, no creo que haga mucho en daño. una clase, ¿no? Exacto, en lo que Por sea. ejemplo, ¿tú seguías protocolos? Los protocolos, lo primero es que también algo que estamos discutiendo recientemente, por eso que te puede afectar en performance. No sé si vieron que van a lanzar un nuevo modifier que se llama Any, que es precisamente para eso. Entonces, los programadores, especialmente los juniors, desde que crean una clase o un struct, creen que tienen que crear un protocolo. Y tú puede afectar performance a una serie de razones por las que no hacerlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, nosotros trabajamos mucho con inyectar dependencias. Si llega a un punto donde tú no puedes probar esa clase, que hay algo privado, entonces ahí tal vez hace sentido poner un protocolo. Pero si no llegamos a ese punto, no lo hacemos. O sea, no es necesario modularizarlo como estaba haciendo, por ejemplo, yo que vengo del mundo Viper, o sea, Exacto. todo bajo protocolos. Aquí no es necesario, ¿no? No es necesario, pero si tú, por ejemplo, te topas con una clase que tú dices, bueno, es más fácil inyectarla, entonces vamos a hacer un protocolo para poder probarla, hacer testing de manera más fácil. Pero si tú no llegas a ese punto, de verdad, y si vemos como los modelos, incluso hay charlas de .dc habla acerca de eso, tú crear protocolos, y hay un caso famosísimo de Uber, que tuvo que prácticamente cambiar el compilador de tan lento que era y de tanto espacio que estaba ocupando el app. Llega un punto en donde tú utilizar más protocolos, tú lo que estás agregando carga al proceso de compilación y lo estás poniendo más lentamente. Entonces, no crearlo por crearlo, si es necesario lo creas. Pues, por ejemplo, si tú vas a una arquitectura por componentes y tú quieres solo exponer una interfaz, bueno, pues create un protocolo. Así quien lo use no tiene que saber los detalles de implementación. Pero si no, no lo crees. De nuevo, en mi opinión, y bueno, puede haber personas que piensan diferente. ¿Cómo creáis las dependencias de una clase si no hacéis protocolo? Exacto. Si tú, eso es lo que decía, que si está inyectando, bueno, puede hacer sentido hacer un protocolo. Pero imagina que tú tienes una clase que lo único que hace es que en el constructor tú pasas dos dependencias y haces un proceso bien sencillo dentro. Si tú moqueas esas dos dependencias, no tienes que moquear la clase también. Es decir, Claro, es como un overkill. Es la que estás testeando. El SUD no tienes que moquearlo. Entonces, nosotros tenemos muchos casos donde la gente simplemente crea un protocolo porque sí. Pero si tú puedes probar la clase por completo, sin tener que crear un protocolo para que... Todas sus dependencias las deberías de moquear. Exacto, las dependencias. Pero es lo que te digo, si estamos moqueando dependencias, ¿para qué vamos a moquear la clase también? Si Bueno, no porque hay seguramente luego sea una dependencia de otro. Ese es el problema, el luego. Y si no llegamos a No, luego. obviamente, eso es optimización prematura, ¿no? Exacto, optimización. Entonces, bueno, en la herramienta ahora mismo tú das 2 clics y ya
tienes un protocolo creado, es decir, ¿para qué crear un protocolo por si lo necesitamos en el futuro? Totalmente. Y lo que te digo, lo de performance, es cierto, incluso, como decía lo de la palabra ANY, que lo han creado exactamente por eso, porque el Dynamic Dispatch y demás es más lento cuando tú tienes una serie de protocolos. Y, ¿cómo se llama el otro? En Swift, cuando compila el código, crea una serie de tablas para saber cuál método va a ejecutar. Entonces, mientras más protocolo tú hayas, más difícil es para él encontrar. Sí, pero solo te ralentiza en compilación, luego en ejecución no tienes penalización. Y si Sí. no lo haces, no puedes testear. Entonces hay que mirar pros y contras. Sí, es decir, es lo que te digo, es mi opinión, pero yo entiendo que hay clases y estructuras que tú puedes testear muy bien, porque hay 3 formas de testear, o 2, que tú puedes testear el actual código, tú pruebas la respuesta. Tú dices, cuando yo te pase ese valor, tú me tienes que retornar esto. No me interesan los detalles de implementación. Entonces, Negra, caja blanca. exacto. Entonces, si tú haces ese tipo de pruebas, tal vez tú no necesitas un protocolo. Porque tú estás Bueno, testeando, Si la clase está aislada, sí. En cuanto tenga dependencias, ya ya necesitas. necesitas inyectar, necesitas. Pero para mí es como que desde, si tú vas a empezar a trabajar, que el primer pensamiento no sea, tengo que crear un protocolo. Créalo si lo necesitas. Pero bien, igual. Pero nada, nos fuimos por otra cosa. Y Sí, creo que pero- era más Swift UI. Pero TDD no bien, haces con esa filosofía. ¿Cómo? Que TDD no haces con esa filosofía. No, y tú sabes que hay muchas escuelas de pensamiento, es decir, No, TDD es muy pragmático, ¿eh? No Exacto. esto. exacto, yo no le diría a ningún equipo que apunte a 100% code coverage No. nunca, porque... Totalmente de acuerdo. Pero, qué sé yo, si tú tienes un 80, 85... Sí, pero hablando de buenas prácticas, pues, Sí, luego está el código real. sí, y es difícil mantenerlo, pero en fin, si quien quiera crear lo que lo cree, pero yo te puedo mencionar muchas razones por las que desde el principio no es necesario pensar en un protocolo. Si llega a un punto que lo necesita, si va a inyectar una dependencia, créalo, pero si no es así, no es necesario. Y con relación a la UCFI, que creo que era, aparte de mi bien, si yo te diría, experiencia personal, y bueno, y trabajando con el equipo, si tu aplicación no va a soportar iOS de 14 en adelante solamente, no te metas. Sí. Piénsalo, piénsalo muy bien. Piénsalo. De momento su UI lo estoy haciendo a nivel personal, Ah. porque de momento hacer aplicaciones no merece la pena porque es que solo puede soportar de 14 por arriba. Y todavía hay muchos usuarios, porque la cosa del iPhone es que es un teléfono que dura mucho. Y Sí. igual tienen gente igual todavía y con un iPhone 5, o sea, es que por eso... Bueno, nosotros, Pues ahora mismo eso está muy amplio, ¿eh? Sí, sí. O sea, es casi más amplio que el sí. Yo tengo un X de prueba y todavía se actualiza, y el X, ¿cuántos años tiene? Tiene que tener como 4 Yo o tengo como Mucho 6 más S. antiguos. El Exacto. 6S de hace 5 o 6 años. Más, 7. Sí, 7 por lo menos. pasada, sí, sí. Y eso lo uso yo para Ahora desarrollar mismo- hasta la última. Ahora mismo, en ese sentido, Dios, casi te... Luego lo que está instalado, pero pues Yo creo que el Ya más 14 antiguo es el bestialmente iPhone instalado, SE, claro. creo que es el dispositivo más antiguo que se soporta ahora mismo. Exacto, entonces, Estamos hablando los ya de 8 S1 años. y los... Sí, el primero, la primera generación del SE. Y el 6S. Y luego muchas funciones también están solo en la 15, por lo tanto Exacto. todavía no merece la pena hacer aplicaciones, a no ser que hagas trocitos que luego le tienes que andar con condicionales, pues si es menos. sí, y para baile y demás. Sí. Sí, un poco. Pero, por ejemplo, también lo que nosotros, por lo menos donde yo trabajo, porque depende para quién tú trabajas y el proyecto que tú trabajas, los usuarios de nosotros duran un máximo de 2 años para migrar a la última versión. Entonces, nosotros lo que hacemos es que ahora va a salir el 16, nosotros migramos al 16 en 2 años después, es decir, cuando ya vaya a salir el 18. Y nos va muy bien porque, qué sé yo, en 2 meses o 3 ya el 92% de los usuarios han migrado. Ya a finales de este año casi todos nuestros usuarios han migrado. Entonces, podemos darnos el lujo de empezar a usar SwiftUI con iOS 14. Pero como tú dices, cosas como el modifier task, que va con lo de Sync Away, está disponible nada más en iOS 15, entonces ya tú empiezas con... No, el 13 va. El task, Sí, el 13 va. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, yo- todo la persiste... Todo el Syncaway y ya está. no, en Sync Away va, yo lo que digo, en SwiftUI hay un modifier que se llama task, que es para tú ejecutar código a Sync Away dentro de la vista. Y no está disponible. Ah, pero de Swift va. Exacto, es un Vale, modifier vale. específico para tú, no está disponible. Tú puedes usar un wrapper que se llama task también,
y funciona casi Como la Sí, a mí es que yo principalmente lo que menos me gusta de Swift UI es un poco que empezaron en 13 y en 14 modificaron muchas cosas y en 15, bueno, no han modificado, han añadido cosas. De hecho, si haces una lista, luego ves lo que hay debajo y en 13 era una tabla, luego dejó de ser una tabla, luego, o sea, están experimentando lo que hay debajo, por un lado. Y Bueno, luego, lo mismo pasa con Swift. ¿cómo? Lo mismo pasa con Exacto, Swift. exacto. No, pero Swift fue muy... Claro. O sea, yo recuerdo... Primera versión de versión Swift hasta 1 que y estuvo 2 estable. era un... O sea, la 1... Yo empecé a jugar con 1 con la primera. Que recuerdo que no tenía privado, pero digamos que el API de iOS era calcado al de OGTC entonces. Sí, pero cambió mucho. Cambió mucho. Sí que... Hasta Swift 3 no Exacto. fue una cosa para usar a nivel profesional para mí, vamos. Sí, puede ser, Yo sí. me negué. Pero, bueno, claro. Y luego cada migración que salía Rompía. Sí, había que como que refactorizar todo, pero bueno, y que lo medio hacía automático. Bueno, Todo. fíjate tú de los automáticos. Pero es que con Apple la media es 2-3 años para tú empezar a usar algo nuevo. Como tú tienes que darle mínimo 2 años, como para, por ejemplo, salió en iOS 13, ya para iOS 15 tú puedes darle con confianza, pero el primer año o el segundo no, yo no confío. Bueno, no sé, luego te pillabas los dedos en que ibas a tener que refactorizar. En este sí, ahora lo que yo creo que pasa, es que les está pasando a... O sea, bueno, aparte de que refactorizar es un poco que está, o sea, que cambia, o sea, de 13 a 14 directamente la arquitectura de la aplicación cambia. O sea, puedes usar las envolturas estas que tienes de Git, pero usar... El hosting bien controlado. No sé, yo, sinceramente, a lo que he usado, que yo ha sido probar solo, no lo he visto como para mezclarlo con... O sea, para empezar a hacer un proyecto pequeño puede ser posible, pero a nivel mezclarlo con un proyecto antiguo y integrarlo, no lo puedo ver. Sí, lo que pasa es que incluso, imagínate tú tienes una app ya en el mercado con UIKit, tú no vas, a menos que sea una muy pequeña, no la vas a migrar a SwiftUI, nadie te lo va a recomendar. O sea, no, Ahora, pero si no. una pantalla pequeña, tal vez tú digas, vamos a ir probando. Pero si tienes una OGTC, o sea, hay aplicaciones con OGTC que tienen OGTC y tienen un 40% de OGTC a estas alturas. O sea, Sí. no sé si... No, y más de uno. OGTC tiene, en fin. Y eso Hay no lo gente que lo migra, es defiende. que lo migra, a lo mejor lo puedes estabilizar y decir, bueno, esto lo meto en un framework y aquí no toco más, ¿sabes? Un par. Pero, sí. Pero migrar es complicado, o sea, una aplicación grande es muy complicado. Sí, nosotros lo que O sea, a hacemos. veces tarda menos en hacerla que Si funciona, no lo toques. ¿Eh? Que si funciona, no Funciona, lo no toques. toque. Eso. Como tengas que hacer una migración de GTC a su UI, que además el comportamiento es totalmente diferente, tienes que andar cambiando absolutamente toda la lógica, Claro, es que es guau. No lo recomiendo. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que para nuevas vistas, es decir, totalmente nuevas en el app, como incluso los desarrolladores quieren mucho, como, hey, vamos a SwiftUI, estamos utilizando SwiftUI. Pero igual, especialmente con lo de iOS 15 y demás, tenemos en algunas ocasiones que usar UIKit porque hay cosas que no están disponibles o que no se han creado. Por ejemplo, si tú vas a crear un texto que es un text view y tiene un link en algún lugar del texto, con SwiftUI nosotros tuvimos que crear una implementación propia para poder hacer eso. Entonces, todavía hay mucho trabajo, pero bueno, sí te puedo decir que si tienes un proyecto más o menos estable, desarrollar vistas es significativamente más rápido que... Sí, muy rápido, muy rápido. Porque estás viendo el preview. Sí. Sobre todo las El problema tablas. es la compatibilidad con el resto que puedas tener y la seguridad que tienes de que en un futuro seas realmente lo que está planteado. Yo creo que sí. O sea, ese es el riesgo más gordo que veo. Sí, bonito y rápido y chulo y todo reactivo. Pues, Y multiplataforma.
Bueno, a mí ya ahí sí que Podemos- tampoco yo... Podemos pelearlo, pero hay algunas cosas que sí funcionan. Es decir, No sé, de hecho en Mac en 15 han sacado una tabla de Mac diferente, ya, Sí. o sea, es que no, eso es un experimento también que empezó Microsoft con su Windows 8 aquel y ha ido más cauto, pero de hecho lo mismo, no es lo mismo hacer multitarget que un target de esto, no sé ahora el nombre que tiene. bueno, Es que bueno, el nombre, pues que el mismo ejecutable corre en iPad y en iOS. Sí, universal. No es universal. Sí. no estaba Catalyst, Catalyst, sí. pero es que ahora incluso... Catalyst tiene otro renderizado diferente a un target para iPadOS y otro para Ujú. Mac, por ejemplo. O sea, no. Pero tú Pues puedes hay- hacer cosas sin Catalyst, ¿no? ¿Cómo? Se pueden hacer cosas multiplataformas sin Catalyst. Con su Sí, claro, tú puedes aprovechar vistas, o sea, hacer un target, por eso digo, un target específico y aprovechar código. Y eso es más, yo creo, más fino, más controlable que tener uno one ring to rule the ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Te motivamos o te desmotivamos? Yo sigo probando, todavía estoy en proyectos personales y dándole ahí. Sí, ahí es que es bueno usarlo, Mm, que tú tienes todo el control. A nivel de empresa sigo utilizando Viper. Sí, sí, bueno, ahí no quiero discutir sobre eso. Venga, luego tenemos Ya que- preguntas. mucha que decir. Sí, es que tengo mis opiniones, pero igual sé que es una buena arquitectura. Si el equipo la quiere usar. O sea, me la podéis modificar, o sea, he visto tipos de Vipers que casi algunos ni son Vipers. Se llaman Viper, pero es invisible. Sí, bueno, es como Scrum. Luego no es Viper solo, o sea, luego es del interactor hacia atrás, puede haber, no sé. Exacto. No, incluso hay una versión que es VIP, que es- VIP, sí. llega al Time Interactor y Ya después más hablas. el routing y identity es diferente. Pero bueno. O sea, los eventos se los mandas al interactor en vez de presenter. O sea, en vez de pasar por presenter va a hablar con interactor. Indirecto. Ah, sí, es más reactivo que normalmente. O sea, si lo haces. Bueno, no me salen las palabras. Si te suscribes, o sea, lo puedes hacer algo más reactivo si usas VIP Sí, que Viper. O sea, bueno. Es decir, creo que te entiendo, pero no sé si te está yendo por ejemplo, usar, qué sé yo, event-based architecture o usar nada más Combine y reaccionar dependiendo de lo que pase. bueno, o con Combine o con RSwift o con directamente implementar una array de suscriptores. Un event. Bueno, pero vamos a ver qué es. Exacta, o sea, no sé, o sea, es verdad que en ciertos aspectos el Viper, o sea, comunicar en muchos aspectos temas al interactor. También hay, yo he visto varias, que el interactor habla con el router o es el presenter el que habla con el router, o sea, es un poco... Lo que Yo he quiera. visto bastantes variedades, no sé, al final unas son mejores para unas cosas, otras para otras. Sí, yo es lo que, si el equipo está acostumbrado y le gusta esa arquitectura, pues vamos a usarla, pero yo soy muy, es decir, yo no creo que haya una arquitectura como un Silver Bullet, una bala de plata, que es una arquitectura que funciona para todo el mundo y que es la mejor. No creo que sea el caso. Yo he visto, y tal vez a algunos no le agrada esta idea, pero yo he visto proyectos con MVC que están muy bien hechos y que hay separación de concerns y que los controles son pequeños y que usan coordinators y entonces la navegación va muy bien. Entonces, si con MVC tú incluso puedes tener algo muy decente.
pero bien. No sé, la gente que Sí, usa yo Viper. un poco estoy de acuerdo. O sea, tenemos, Viper es como, parece que es el paradigma de todo y las jornadas y, o sea, la separación y el basarte en protocolos me parece todo guay. guay, vamos, es lo suyo, creo, pero está un poco, no sé, o sea, el Iterator, que es el caso de uso, pues lo puedes sacar fuera, o sea, no, lo puedes compartir con escenas, pues normalmente todas las escenas suelen tener su Iterator, pues, ¿por qué no compartirlo en parte o componerlo? Entonces, bueno, pues sí, pues, no sé. De lo que funciona. Vale, y por tema de arquitectura, dentro de los que estés aquí, ¿quién lleva más temas de arquitectura? Obviamente, no sé si alguno más participa en lo que es la arquitectura de las plataformas. Nos hemos pasado de suyo a eso automáticamente. Si quieren. Bueno, tuvimos una cierta transición, porque estamos hablando de Viper Sí. y creo que se ha hablado algo de arquitectura, pero lo que pasa es que muchas veces equipos no ven la necesidad de tú tener un arquitecto, tal vez, porque tú tienes senior developers que son muy buenos. Es decir, donde yo trabajo tenemos senior developers que pueden ser arquitectos sin ningún problema. Y muchas veces ni siquiera hay diferencia de sueldo. Arquitecto es más como una posición a quién llamar cuando hay un problema, como un rol. Pero, de hecho, por eso estoy aquí, como para ver la experiencia de otras personas, si aparece alguno, de, ok, ¿qué tú haces en tu trabajo? Ahora mismo donde yo es más coaching, si hay problemas, si hay que implementar una nueva tecnología, generalmente yo o el otro arquitecto lo evaluamos y se implementa, tomar decisiones de ese tipo, ver necesidades, es decir, por ejemplo, ahora tenemos muchos problemas, estamos usando mucho MVVM y una persona lo hace de una forma, otra lo hace de otra, tratar de crear guidelines para que la gente siga esa guía. Ese es el 60% de mi trabajo es y evaluar estimaciones y tal. Pero yo quisiera ver cómo en sus empresas o si tienen alguna experiencia como qué hace un arquitecto donde ustedes trabajan normalmente, qué están acostumbrados a ver. Yo la verdad que no, o sea, no trabajo con alguien que tenga un rol de arquitecto, o sea que no te sabría decir ahora. Pero He trabajado y al final es una figura como la tuya. Es la que es el que marca cómo se van a hacer las cosas. ¿Pero es un rol que suele haber en las empresas españolas o Yo creo que no. Yo creo que es no. más un perfil más Debe senior estar que suele asumir esa... Yo creo que no, que al final hay gente que es senior y a lo mejor son un poco los que marcan un poco la tendencia de cómo tiene que ir el proyecto. Por lo menos en los años que yo he ido trabajando, no ha habido nadie específico que se dedique, o sea, se discute entre el equipo, pero no hay alguien que es el que decide, no, esto es así. Lo que pasa es que si alguien dice de hacer algo, lo tienes que justificar y bueno, lo vas a estar de acuerdo. O sea, es algo común, no es una persona que... en la experiencia que yo tengo, vamos, nunca he trabajado con una cultura que sea... Es más para eso. Puede ser más el líder del equipo que también... que no sea como en arquitectura, en otras tecnologías que quizás sí que tienen más un título como tal, que aquí es más perfiles muy senior que ya saben cómo organizar y sí que están más investigando y puede ser algo parecido a eso. Sí, realmente. Y por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos mucha libertad. Si nosotros tenemos muchos senior developers que prácticamente toman decisiones. Se supone que, por ejemplo, para introducir Async Await, deberíamos evaluarlo primero, porque incluso en las primeras versiones alguien lo introdujo porque quiso usar Async Await y rompió unos builds que no estaban funcionando. Creo que fue en Swift 5.3 o 5.5. Y se supone que nosotros estamos para hacer esa evaluación y después decirle, se puede usar Swift Async Await, vamos a usarlo. O Combine o cualquier otra nueva tecnología. Pero eso es donde yo trabajo. Y como usted decía, nosotros tenemos seniors muy buenos que prácticamente es decir, toman decisiones y nosotros como que facilitamos que eso pase como empresa. Como tú tienes, es tu responsabilidad, los equipos tienen un feature asignado, ustedes hacen esto, pero también tratamos de que
si tú te mueves de un equipo a otro, o otra persona viene de un equipo al tuyo, que no sea muy diferente, que aquel use Viper y este use MVVM o MVC, como que... No, Que haya yo una- en la arquitectura, en los proyectos que he trabajado, cuando he trabajado solo, evidentemente no había ningún problema, pero cuando he trabajado, la arquitectura es algo que se mantiene a nivel proyecto por todo el mundo. Y si hay algo, ahora por ejemplo, estamos deseando que nos dejen subir a iOS 13 pues para usar Asynaway y meter Combine. Pero no podemos usarlo de momento, porque esa es otra cosa que muchas veces es lo ideal o lo que te gustaría hacer, pero el proyecto por el público que tiene muchas veces te limita. Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto que es de streaming de televisión y hay iPad 3 que todavía funcionan. Y funcionan muy bien, es que no se rompen. Y en este proyecto creo que soportamos iOS 12, pero en un proyecto similar que estaba anteriormente se soportaba iOS 9. Y era requerimiento del cliente, y es que ante eso no puedes hacer mucho. Y eso muchas veces es muy bonito, esto hay que usarlo, pero es que el propio proyecto no te deja. Sí. Y al final es el que manda. ¿Pero creéis que es necesario que haya un perfil más de arquitectura de iOS o que siga como... por ver un poco la evolución que puede haber de este tipo de puestos como el que tienes de arquitectura? Yo creo que depende un poco de la madurez del equipo. Eso iba a decir. Tienes un equipo con distintos perfiles, o con mucha gente junior, pues igual la figura de un arquitecto pues puede tener todo el sentido del mundo, o igual en un equipo diverso donde cuando en mi anterior empresa no teníamos un arquitecto, pero sí había un equipo de arquitectura formado por voluntarios en los que dedicaban una serie de horas un poco para dar un poco de uniformidad a los desarrollos. Sin embargo, en el equipo en el que estoy ahora no hay ningún tipo de arquitectura estándar. Cada desarrollo, cada feature utiliza la arquitectura que el desarrollador considera que es apropiada para ese feature, y sí que es cierto que de esta manera se avanza muchísimo más rápido. Pero bueno, depende un poco también de la seniority del equipo. Sí, porque es como te dicen, nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, que hay un equipo de 6, 5 personas y hay 2 seniors que son muy buenos. Es decir, que tú puedes confiar en que ellos, pero tenemos otros donde la mayoría son juniors, o tenemos juniors que van entrando a la empresa, que llegan y tú no puedes darle esa libertad tal vez que tiene el equipo donde tú trabajas. Entonces ahí, digamos que el rol mío puede ayudar con eso. Pero igual, qué sé yo, por ejemplo, ahora mismo yo hago muy poca programación por sí. Más coaching, preparar workshops, coordinar nuevos proyectos que vienen, muchos con los business owners y demás. Pero en otra empresa puede que un arquitecto sea el primero que tira código o el que establece las bases. En una empresa y otra, yo he visto, por lo menos en los pocos casos que he visto, que es muy diferente. Puede ser muy diferente en una empresa. Igual, Varía mucho. varía. O sea, podría decirse que a lo mejor alguno de vosotros está haciendo más de arquitecto sin tener el rol, ¿no? nombramiento de arquitecto. Sí, es como los lead. Nosotros tenemos lead que son senior y prácticamente ni siquiera hay una diferencia de sueldo, no hay nada, es simplemente tú tienes un perfil de que te gusta representar al equipo, de que pues ya eres el lead del equipo, pero igual eres un senior, puede tener el mismo nivel técnico que tú. De todas formas, yo creo que en equipos maduros y sobre todo pues, tomando el agilismo como bandera, es una figura que está desapareciendo. Porque en metodología Waterfall tenía mucho sentido el arquitecto, después de la fase de análisis, el decidir qué había que hacer y cómo había que hacerlo antes de entrar en la fase de codificación. Pero utilizando metodologías Agile, yo creo, no la parte que has comentado tú de coaching y demás, que esa sí la veo muy necesario, sobre todo la parte de mentalizar junior, pero la parte de definir una arquitectura y demás en ambientes Agile, yo creo que está un poco muy bien. Sí, porque por ejemplo, incluso nosotros no invertimos tiempo en diseños grandes. Es decir, yo puedo presentar, de hecho, ahora mismo estamos haciendo uno, y es un diseño de un componente pequeño. Pero ¿qué pasa? No podemos dejar a que junior o mid-senior lo diseñen porque es un componente que ellos no saben la relevancia que va a tener en un momento. Por ejemplo, es un componente que nosotros
si queremos usar ese mismo en otra app y tener el feed de data desde otro lugar totalmente diferente que funcione. Entonces, ahí nosotros tenemos que sentarnos un rato y decir, mira, esto es lo que se espera, vamos a utilizar este patrón, vamos a poner la interfaz de esta forma, ya hagan el trabajo. Pero, como tú dices, en Waterfall tú podías sentarte una semana, hacer un diseño grande de que nunca iba a quedar como lo diseñaste, nunca, porque sé. Pero ahora, que sé yo, cosas pequeñas, sí nosotros nos sentamos un rato en una reunión, una hora o algo, decidimos más o menos cómo se va a hacer. Pero sí, tiene toda la razón. Sí, pero eso en un equipo multidisciplinar no existe la figura de arquitecto, sino que es el equipo el que hace esa función. Exacto. No sé si está el tema que querías No, promover aquí por el hecho de tu posición actual como arquitecto. No sé si quieres preguntar algo o... Bueno, mi pregunta es si se ha respondido, que era como más o menos cuál ha sido su experiencia. Y era, tengo que decir que más o menos lo que yo esperaba. Eso mismo, como que no hay un rol per se, sino que nos sentamos, decidimos, y también depende de la experiencia del equipo. Si somos 4 seniors, ya tenemos experiencia con diferentes arquitecturas, acordamos cuál vamos a usar y vamos a trabajar, que es lo ágil, ¿no? No perder mucho tiempo. Pero sí también como validar la parte del coaching, que sí yo personalmente creo que es necesario. Y me he dado cuenta porque incluso los equipos vienen a mí y me dicen, mira, de SwiftUI, nosotros tuvimos un workshop en diciembre y ahora me están pidiendo convenir, ahora queremos hacer testing SwiftUI. Entonces, lo que yo hago es que yo investigo, por ejemplo, también Inspector, Snapshot Testing, mucho Reflection para poder probar la vista. Entonces, yo investigo eso, preparo workshop, ok, vamos a testear SwiftUI. Se prepara eso, entonces para eso sí, como que validé esa parte, a partir de los comentarios que me han dicho y bueno, si hay alguna otra opinión, si no, pasamos al que es más interesante. Sí, si queréis, pues podemos empezar con el tema de la concurrencia, que es lo que más Es el nuevo incidencias Shining Key. o problemas o retos os surgen con la concurrencia. Sí, no, yo la verdad que quería escuchar un poco más, porque no podía usar, Así por como ejemplo, todo esto justo, y todo con los actores y tal, y era un poco también cómo estáis usando, si lo estáis usando, si está... O bueno, pero ahora ya habéis hablado un poco de ello que no lo... sí, por lo menos en mi caso, nosotros ahora estamos empezando con Async Await. Y todavía, por ejemplo, en el código no creo que nadie haya hecho un actor. Por eso mismo, no es muy fácil el concepto de entender dónde y cuándo usarlo, no es necesariamente fácil. Aparte de que lo hicieron backward, si la compatibilidad con versiones anteriores no hace tanto que la hicieron. En un principio era solo iOS 15 15.2. y después, a mediados del año pasado, finales, fue como que dijeron, ahora va a ser compatible con... Con 15.2 dieron soporte a 13. Exacto. El disco de 12.3.1. Ah, bueno, sí. Bueno, me decía. Sí, fue en Xcode donde dieron al Punto compilador dos, retrocompatibilidad. Pero lo que pasa con eso es que, por ejemplo, yo vengo de otros lenguajes, que C Sharp, bueno, Ruby no cuenta, pero así de ese tipo C Sharp, y ya tenía, Async Await lo tenemos hace mucho tiempo. No es de C Sharp, eso es algo que viene de, no sé si es de Ada o otro de esos lenguajes mucho más viejos. Pero tú ya estabas acostumbrado a Async Await, ya sabes las ventajas, que se ve mejor el código, que es más fácil entenderlo. Entonces, para mí, ahí es que Apple va a invertir la mayor cantidad de tiempo con los desarrolladores en los próximos años, porque que es en un game changer. Creo que usted fue el que mencionó lo de Combine. Para mí la pregunta importante es si de verdad va a ser muy necesario Combine ahora que vamos a Async Await. Hay algunas cosas que todavía no se pueden hacer, pero yo creo que eventualmente se van a poder hacer con Async Await. Ahí no sé... Yo creo que si una parte del proyecto quieres que sea funcional, para mí los usos, si se puede, usar Combine. Porque RX Suite lo odio. RX. Vale. Bueno, RX tiene su Muy bien, ventaja. amigo. Me gusta. Tiene su ventaja, porque una comunidad muy grande y como un proyecto que es RX, tú tienes Java, tienes JavaScript, tienes C Sharp, tienes como que ya una comunidad súper madura. Y un proyecto, yo no lo he utilizado en proyectos a nivel empresarial, ni proyectos grandes,
pero sí veo como que es una solución muy buena. Ahora, si tú me dices un framework hecho por Apple, yo me voy a ir por ese, porque Sí, hombre, no, tengo el soporte garantizado. Es que tengo- ese es el miedo. No, Todo funciona muy bien nada, hasta que nada. al final dependes de gente en principio altruista que no espera nada y el día que se cansan se queda ahí. Sí, eso también, pero bueno, justo el Ricky Swift yo creo que es uno de los Ahora, lleva muchos juegos años, que pero- más... O sea, No sé. bueno, Y más algunas serio, cosas, sí, sí, o sea, y algunas cosas son muy responde- retorcidas. Pero ¿Cómo? se me hago- algunas cosas son muy retorcidas. Pero con Combine yo lo veo todo más sencillo. Vamos. Y yo creo es muy que. parecido, o sea, ¿Pasaste de Recursive a Combine o...? ¿Eh? ¿Pasaste de Recursive a Combine y pensaste eso? O... No. RX Suite lo usé lo he estado usando un año en un proyecto. Lo he estado usando porque estaba, o sea, no, yo llegué al proyecto y había RX Suite. Y cuando salió Combine lo estuve mirando y evidentemente si ya lo tienes en el RX Suite, pasarlo a Combine más es sencillo. Pero sencillo si lo rehaces, pero- no son... o Ya, sea, todo pero- lo que hay por ahí un poco experimental de que lo une o que lo enlaza uno con el otro, no funciona. No, pero me refiero, o sea, la arquitectura, o sea, la filosofía la Sí. filosofía del proyecto, si funciona al final, hacer esa implementación, llevártela a Combine, pues que no le falta nada a Combine para poder hacer lo que hagas con Sí, con o sea, el RxSuite. planteamiento te puede valer, A eso me refiero. pero... No sé, a mí me da más confianza, soy anti-librerías de terceros, si las puedo Sí, yo evitar, también, yo en ese si sentido las sí, puedo pero... evitar, las evito. Y bueno, lo que pasa es que Combine, pues eso. Ahora mismo no puedo usarlo, vamos, no podemos usarlo porque tenemos que soportar iOS 12. Pero todo el proyecto era Node.js C, se migró a Swift, era MVC, se está migrando a MVVM y lo ideal sería tener la pata del funcional que ahora mismo la tenemos, pero de una forma un poco chapucera y manual. Con unos observables que hemos creado nosotros y demás, pues no meter una librería de tercero, esperando a ver si nos dejan pasar a... No sé, Ahí yo está. entiendo lo de, o sea, yo lo de la librería del tercero lo compro, pero justo completamente X Suite creo que es una de las más seguras y muy bien mantenidas y con muy buen soporte, con soporte además de librerías hijas, digamos, y soporte de carácter, o sea, está muy bien cubierto y son muy rápidos, o sea, sale una versión del sistema o algo que cambia y rápidamente se adaptan a mejorarlo. O sea, Esto es como todo. yo los he visto casi desde que salió. Cuestión de gusto, yo siempre fui reacio Bueno, pero a RX Swift y a RX Cocoa y luego hay otra librería. bueno, luego sí, hay alguna pequeña Hay una que se más llama de promesa. Reactive, Cocoa. Reactive ¿qué es? De hecho, yo conozco una persona de lo que mantiene y trabaja en los dos proyectos. Es decir, porque son más o menos, las filosofías son similares. Pero yo lo único que no me convence de Combine, nosotros lo usamos mucho en el trabajo, es que aparte de los publishers y todo eso no funcional y demás, prácticamente todo lo otro tú lo puedes hacer con Async Await, ahora mismo. Entonces, si ellos siguen trabajando en Async Await, va a llegar un punto en que tú vas a decir como que yo no necesito Combine. Entonces, no sé si, especialmente para usted que dice como que se quiere meter de lleno en Combine, no sé si convenga ahora mismo, porque puede que de aquí a un año tú digas, ya no necesito Combine. Pero bueno. SwiftUI está totalmente. Está, sí, cuando tú está importas. acoplado a los Sí. observables. Exacto, pero son. Sí, O cambiar el sí. paradigma de. O sea, No creo que cambie. claro, tú puedes Pero- llegar a hacer o sea, escuchar, o sea, seguir la cadena, o sea, en vez de un callback te va a venir la respuesta cuando esté Con lo lista. cual. Pero SwiftUI está todo. Sí, pero por ejemplo hay un paquete que no estoy seguro si es parte del proyecto oficial de Swift, que se llama Async Algorithms,
que es haciendo todo eso, o parte de esas cosas que son de Combine con Async Await. Sí, pero entonces no o sea, Pero es del mismo grupo que trabaja en Swift, por ejemplo. Es decir, es parte del proyecto Open Source. Si tú lo buscas, vas a ver. sí, me suena. Sí, además lo Es sacado hace nuevo. poco, hace Sí, 2 muy meses. nuevo. Sí, ahora- Entonces, si ese proyecto lo invierte en tiempo y Sí, trabajo, va a llegar un punto que tú vas a decir como que no necesito Combine. Yo creo que lo vamos a ver un poco claro, si Combine va a tener sentido y evolución en la WWDC de Exacto. este el- año. el mes que Porque el viene. año pasado ya vimos que no avanzaban mucho, Ujú. sacando mucho de Async Away y el tema de actores y demás. Y yo creo que este año pues veremos si efectivamente... De hecho, Combine está delante de Sí, pero no ha avanzado. no ha avanzado, Eso es, no ha avanzado nada. Entonces yo creo que este año vamos a ver si con iOS 16 tiene Exacto. sentido Yo creo. o directamente tiran por el otro lado y bueno, Sí, porque de hecho es como o sea, la Async Await es un poco el contra, es ir a la contra de, Ujú. o sea, no sé. O sea, para mí es un paradigma mucho más sencillo. Yo la parte reactiva y demás, de momento la cabeza no me da, no consigo entrar ahí. Y, Sí, pero es verdad. y sí que Compro veo la que, Async Await, simplemente también. leer código con Async Await es mucho más sencillo de, Sí. de leer. La seguir curva y de aprendizaje es mucho más simple. jugar y todo. O sea, sí. Sí. Hay algunas cosas, tú has visto lo de async let, para que esa sintaxis a mí no me convence todavía, porque tú escribes, por ejemplo, async let, el nombre de la variable y la operación, y de nuevo, cuando lo vayas a usar, tienes que volver a wait de nuevo, entonces como que es un poquito, yo creo que todavía hay un camino como cosas que mejorar un poco. El problema es que he leído el anuncio, pero todavía no me he visto, o sea, yo no estoy utilizando absolutamente nada de eso en mi día a día de trabajo profesional, entonces todavía no lo he encontrado. ¿Para qué sirve? Exacto. Lees la definición y dices, pues vale, si tiene sentido, ya veré cuando lo use. Realmente, o sea, realmente sí, te tienes que apoyar de unas palabras clave, pero lo que pasarías por una calva lo pasas en una dirección. Y eso es lo que le dices a Wade, como para Sí, pero esperarle. sí que es cierto que el código queda muy legible. Al final no Sí, tienes sí, todo es tu lío de un callbacks o de... Sí, te quitas todos los cierres y todas las. Pero también ellos están prometiendo mucho. Por ejemplo, con lo de los actores, hay una anotación que se llama main actor, Sí. que se supone que si tú lo pones arriba en la clase o en un método, eso se va a ejecutar en el thread principal. Habían errores con eso. Es decir, ellos lanzaron eso como, hicimos esta solución, funciona, úsenlo. Y entonces después empezaron a reportar errores de que en realidad no lo hacía. Lo que decíamos de los 2 años. Ah, Exacto. es como lo de las- Entonces yo no confiaría de que, yo no me metería, por lo menos yo esperaría a ver qué sacan este año, pero yo todavía no confío 100% en que todo lo que ellos han prometido va a funcionar. Lo de Async Await sí, porque como que algo simple y que se ha implementado en cientos de lenguajes o decenas de lenguajes, pero lo de los actors yo lo tomaría como con... Sí, a mí me da mucho respeto porque es tan fácil de usar y tan simple de escribir que no sé cómo funciona por dentro. Claro, Y estoy sí, seguro de que Eso es luego lo que me da lo voy a miedo. usar mal. Demasiado Vale, voy a tener demasiados Exacto. problemas de mandarlo todo al hilo principal o de meter demasiados blogs cuando no los necesito porque todavía no entiendo cómo funciona. Sí, es como lo que me pasa en Swift. Hay también, hay como magia detrás que no sabes qué está pasando. Digo volver a la época del release manual de Objective-C, Sí, bueno, ¿no? es verdad. Pero Es sí lo que es que cierto decía, que me parece que es una tecnología que todavía no está muy madura en los casos de uso y es muy fácil abusar de ella. Y eso a nivel de performance tiene que tener penalizaciones. Exacto. Sí, pero es eso, o sea, que tú en Wiki gracias a iPad tienes un control fino. Ahora, Async Await es como que se lo dejas todo a él, a SwiftUI se lo dejas todo a él. Tú píntamelo y ya. Entonces, pues lo mismo, o sea, tú te pones a jugar un poco con el SwiftUI y te empieza a dar errores de autolayor, pues ¿qué dices? Pues, Sí. yo no sé, lo estás haciendo tú. Es que, pero yo yo no- no he puesto un constraint en ningún momento, o sea, Exacto. yo no he puesto ningún constraint. Entonces, Sí. hago malas ahí por ahí dentro. Sí, porque la gente pensaba como que iba a ser magia, pero que SwiftUI es un DCL, un Domain Specific Language de autoleyado. Sí, en vez de tener que tirar un montón de constraints, alguien creó un lenguaje para que yo escriba menos líneas de código. Pero, por ejemplo, tú entender cómo se posicionan las cosas,
qué tamaño va a tener esto cuando esté en la pantalla, no es necesariamente muy fácil de SwiftUI. Con las animaciones también ha habido, yo otro que he jugado, digo, el control fino de quiero que esto se anime, pero esto no, tú le dices animar y a un Pues dato anima, y te anima todo. lo que va a pasar, lo que va a pasar, y digo, no, macho, de esto. Sí, a mí me preocupa mucho la pelea del pixel perfect con los diseñadores. Por eso Sí, sí, ahí el sí, pixel los para arriba, para abajo, sí, no sé, yo sé algo que estoy ahora lo están ya metiendo a Syncaway y SwiftUI en pantalla. Está un poco en un experimento con Freebase ahí y activable y tal, pero ya están en ello y yo no lo haría. Pero eso, que entre todos deciden y si solo soy yo, pues se tira para adelante, ¿no? No, y también lo que pasa con SwiftUI es que, por ejemplo, si alguien aquí ha trabajado con Flutter o con React Native o con, tú sabes, es programación declarativa, entonces tú haces una vista y tú esperas que cuando el estado cambie, la pista cambie sola y se organice, se haga lo que tenga que hacer. Entonces es un paradigma totalmente diferente a tú hacerlo con UIKit, que tú decías, esto va a tener un tamaño de 20 por 20 y ese es el tamaño, no tengo que pensar en nada más. Aquí tú tienes que pensar en cómo va a reaccionar todo, tú en realidad, es decir, desde que tú empiezas a dibujar con SwiftUI, ya el mismo Canvas, por ejemplo, te pone los elementos en el centro. Tú no le has dicho que se ponga en el centro, pero él te lo va a poner en el centro porque yo digo que va en el centro. Entonces, desde el principio es como que yo no he hecho nada. Cierta convención que ya sigues, Ya, si tú no lo parametrizas, él hace lo que por le defecto haga. que Entonces, queda bien. tiene sus beneficios, pero hay que cambiar un poco la manera de pensar, especialmente quien tiene muchos años trabajando con UIKit, ¿no? Porque ya un desarrollador junior, que cuando vean SwiftUI, es muy diferente a tú ponerte a hacer constraints y que mayor o igual, que es decir, hacer un scroll view, es decir, poner contenido dentro de un scroll view, era una de las pruebas que le hacíamos a los juniors en un trabajo que yo tenía, porque tú tenías que saber y entender un poco de cómo Utilidad funcionaba para tú ponerlo. Aquí no, aquí tú escribes 3 líneas de código y ya está hecho. Entonces, tal vez eso puede ser que beneficia a que más gente entre a ellos, porque ahora va a ser más fácil. Es mucho más fácil, tu layout tiene una curva de aprendizaje. Y si te metes a cómo funciona el algoritmo de verdad, que se llama Casuari, que es un algoritmo matemático con ecuaciones, ¿no? Entonces, tú vas, o hacer mejorar performance de auto layout. No es. Luego lo mismo pues, lo puedes hacer de 3.000 maneras diferentes. Eso. O sea, pues alinear, pues o le pones a un margen Tres. tal y al centro, o lo le metes pones un uno al lado, uno al centro. Sí, pero o sea, a nivel de performance seguro que hay una que va mejor que las otras. Ah, bueno. Ese es el problema. sí, bueno, y luego hay gente que te pone al centro, con los márgenes, pues no sé, te cuentas la vista y dices, hostia, esto tiene aquí, esto le sobra. Y algo que dice que yo muy serio con SwiftUI es que incluso en Instruments agregaron una herramienta solo para evaluar código SwiftUI. Si tú puedes evaluar que la Es la testabilidad, o sea, que no hay forma, o sea, solo con librería de tercero. Pero haciendo O con Mirror. snapshots, testing, Sí, la vista ya la tiene claro, controlada. sí, pero bueno, a mí. Bueno, nosotros lo usamos mucho y la verdad es que es una forma muy rápida de cubrir con test una buena parte. Pero en test de vista, ¿no? Vale. De oír, sí. ¿Pero cuál es que tenemos? Snapchat. Ahí. Snapchat Test. Snapshot test es la librería esta de De la gente de Point Free. Point. Sí. Lo que pasa con eso es Un que. fork nuestro por Con su interno, cable. pero Lo que pasa con eso es que, imagínate tú tienes una vista, qué sé yo, que contiene un par de vistas signos, ¿no? Si tú cambias la ID, tú vas a dañar todos los otros Snapchat, ¿no? Entonces ahí, por eso nosotros lo evaluamos y dijimos como que no le vamos a usar por eso y otras razones, porque como que son muy fáciles de romper los eso tests. es esperado. Sí, pero Si estás cambiando un componente, sí, pero que incluso tú puedes tener un componente Pero de más versión a grande. versión del sistema te puede romper. Y por ejemplo, incluso el No, signal. De Xcode, incluso. Yo he visto. no nos sí. está pasando mucho. No, con la 12. No. No, o sea, yo- No, sí que es cierto que algunos se Es- rompen, pero bueno, es jugar con margen de tolerancia
y luego admite dos formas de hacer los test, diferenciando píxel a píxel, margen de tolerancia, o mediante un div y un XML de cómo quedan los objetos posicionados. Entonces eso es un div de test. Ahí no tienes ya problemas de renderizar. Sí. Incluso un blog tú puedes generar con hechos, pero igual, qué sé yo, no toma View Inspector, aunque es más joven, es una librería más joven, tal vez menos madura. No la he usado. Pero es bien, incluso tú puedes hacer pruebas de estado, puedes probar gestos, pues es bien completo. Sí, nosotros solo lo utilizamos para testear la vista, totalmente tonta, ninguna interacción. Y sí que es cierto, nuestra herramienta tiene muchos Pero temas. hacéis navegación con el... Claro. No, solo la vista, una vista, Solo una presencial. vista, con un modelo de datos súper simple, simplemente para renderizarla. Vale, porque sí que trabajamos con muchísimos sistemas vale, de personalización de entonces, los usuarios, varios temas, tipos de letra y demás. Entonces, de una forma muy sencilla podemos poner los snapshot test de una vista en concreto y vemos muy rápido si se rompe. Pero que lo Entonces, hacéis en no. un target de Unity. ¿No? Sí, De- tenemos no un de- target independiente. Sí, pero quiero decir que Sí, no, de es Unity. no es de los que te lanza la aplicación y tal, Ujú. o sea, sino que tú montas Sí. el flash el vista y Y ya está. le haces una... Sí, eso es. Pues son muy La rápidos, haces pero en muy margen y rápidos. la salvas y la Y ya está, y luego simplemente Comparas lo el- renderiza y la compara. Ah, súper. Entonces es una forma muy rápida de probar vistas con un índice Sí. de confianza bastante grande. Es lo típico, no porque lo hayas Sí, hecho pero mal, tampoco sino sabes porque tanto, es... no sabes, o sea, tienes un poco menos control, o sea, al final, o sea, es lo que hablaba, de Wiki puedes llegar a ver lo que hay en un label, no sé, o sea, los números, o sea, pues, tienes un control mucho más, pero bueno, no sé, Y bueno, y también con la pregunta que tú hacías de cómo... Yo empecé a leer un libro, no lo he terminado, que se llama Model Concurrency, que es exactamente Async Await y Async Sequence y toda esta API nueva. Si quieres entrar, por lo menos el libro está muy bien. Vale, está muy Eso es de bien. Marín, ¿no? El de Marin Marin Todorov. Todorov, sí, de Raymond, está bien, es un libro corto y yo entiendo que está bien escrito. Si quieres entrar, porque incluso la documentación oficial de Apple es otra cosa que hay que darle 2 o 3 años para que llegue a un nivel que uno... la de Swift es muy buena, pero... La de Swift, pero tiene 7 años ya. La del lenguaje, digo, Pero la no de... sé, pero... Incluso la de Swift UI todavía. Se están poniendo las pilas. Todos los tutoriales de Swift UI, que es lo único que he visto yo de Swift UI, están muy bien. Sí, los- Como introducción. No, me refería a la de Swift de toda la vida. ¿no? Sí, el libro Que de eso, Swift. sacaron siempre, o sea, yo recuerdo la primera, yo qué sé. Sí, pero son fáciles de leer para alguien que tenga bastantes conocimientos de programación. Ah, Si eres bueno, un junior, sí, es a ver, pero es que- una literatura que no puedes seguir. Por eso han tenido tanto éxito los bootcamps o libros muchísimo más sencillos o toda la parte de tutoriales de Ray Wendelis, porque son mucho más sencillos de Sí, como hombre, introducción para alguien que no venga del en mundo de la general programación. es factura, normalmente. ¿no? Es como... Que yo personalmente lo odio, porque quiero las 2 líneas de código que me lo solucionan, ¿no? Sí, al final te tienes que tragar 5 lecciones para saber lo que quieres. Eso es lo que le falta a la documentación de Apple, porque a veces Mm. dices, vale, muy bonito, pero ¿cómo lo utilizo? Sí, y además Necesito ver un ejemplo, por favor. claro, Sí, y un pero- problema que tiene es que no guarda el histórico de los ejemplos. Entonces las APIs van cambiando y los ejemplos solo funcionan con el último API. Entonces, si tienes un problema en iOS 13 o en iOS 12, no vas a encontrar ningún ejemplo funcionando con una API de Apple. Todos están en iOS 15. Y eso es bastante problemático. Pero bueno, luego hay quejas, siempre ha habido quejas de los ejemplos de Apple, que la arquitectura es un MVC ahí acoplado todo. Pero bueno. Bueno, pero sí que es cierto que al final normalmente los ejemplos de Apple van a una solución muy concreta. Entonces, si de esa solución muy concreta en 5 líneas esperas sacar un paradigma de arquitectura, pues Hombre, también, ¿no? Desde luego, sí, pensado. pero Típico. que hay de Apple hay muy poca tú generas aplicación nueva, o no sé cómo será ahora, porque hace mucho tiempo no genero una aplicación nueva. Bueno, Pero sí. si estás de Core Data la tienes en la Apple. Horror, sí. Claro. Es cierto.
Y con unos fatalerros ahí para que mete bien. Para que los pete bien. Esa es la palabra. Así que no haya marcha atrás, no salga el mensaje. Yo soy partidario, que si hay que romper cuanto antes. Yo lleno el código de Zatas. Pero, claro, pero con hacer de estos, ¿no? O sea, pero... No, que pongo Zatas. O sea, si llego a una condición que no se tiene que poder cumplir en producción, pongo un Zatas. Yo prefiero un crash lo antes posible que no dejar la aplicación. Rompa datos, por ejemplo, base de datos, bueno, sí, vale. Bueno, yo lo que hacemos es asegurar con assets Sí, pero pues que no pase, pero eso te enteras tú. Pero en producción no. Sí, en producción no. Pero bueno, ahí puedes tirar de Firebase y de mensajes y tal. Bueno, sí. Cualquier herramienta. Yo lo de que tirar la aplicación, no acaba de gustarme, ¿no? Yo lo uso muchísimo Sí. con contratos con APIs externas, típico Sí, backend. Si Se me mandan un contrato que no están me cumpliendo, voy a caer, pero por esto, ¿no? claro, sobre todo porque si la app de iOS se cae porque backend está mandando mal unos datos, backend lo arregla, porque iOS tienes un ciclo de release de una semana hasta que tú lo pruebas. Si no crasheas, pues no pasa nada, ya lo arreglaron. Sí, en ese sentido, sí. Bueno, ahí está luego el que muestres un error al usuario o cosas así. Yo soy fan de crashear. O sea, si no es recuperable, Creo que ya quedó claro, ¿no? hay errores recuperables y errores no recuperables. ¿Vale? Si te mandan un error no recuperable, yo prefiero crashear porque salen las alarmas, salen las métricas y se arregla. Sí, en ese sentido, sí. Si muestras una alerta al usuario y no lo logueas, no te has enterado. No sabes que tienes el problema. No sabes cuántos usuarios hay afectados. Sí, no sé. Yo soy fan de Crash Early porque he visto que funciona muy bien. En aplicaciones grandes funciona muy bien porque enseguida tienes visibilidad de que está pasando algo gordo y puedes arreglarlo. Claro, que no estoy diciendo que la Pero aplicación así se al 50% de los La usuarios, ¿no? negativo. No, de hecho, pues por de No, las no, sí, aplicaciones sí, en las que he entiendo. trabajado, el ratio de clases es muy bajo. Por eso, en cuanto sube por alguna causa, te das cuenta de que algo va mal. Obviamente, si el codebase es un desastre y está lleno de clases por todos lados, el tema de crasear pronto no funciona nada. Sí, bueno, está. No sé. Es como lo de los 25 gramos, ¿sabes? Intento que no haya ni uno, ¿sabes? Que Tiene- muchas veces dices, tiene pues su si uso. sé que tengo ahí la propiedad, ¿sabes? Que sé que no es nulo. Pero yo qué sé, te lo Ya, dan. en mi equipo pasa lo mismo, o sea, consideran que es un error y no es un error, o sea, yo les estoy poniendo adrede. Sí, Incluso los cuando yo tú le sabes. son todos esos, sí, pero yo hago un test que me coge el storyboard y me lo lee y si no hay algo, si hago esos nulos me peta. Y está bien que pete porque hay un error. O sea. Bueno, pero me peta el test. Sí. Claro. El problema de petar el test es que si luego lo lanzas en un CI, te corta los tests. Bueno, Si tú tienes un crash en un test bueno, y lo estás lanzando en una batería de sí, test, si tú dices que continúe, te dice todo lo que... si por defecto un crash te para la batería de test. No un fail del test, sino un crash. Sí, que de clase. O sea, si tú Hombre, tienes- pero yo si digo tú que tienes- te querase, por eso digo. Claro. Yo digo hago un test, yo inflo un shift y luego le hago una assert de que no es nulo ninguno de ellos, de ningún outlet, por ejemplo. Ahí te aseguras que... Es el caso típico en los outlets, sí. Pero porque ahí, ya sabes que ahí viene así, o sea, de De hecho, hecho. bueno, no lo viene así porque se infla después de... Pues ahí sí que va, pero, o sea, en sitios que pues yo que sé, pues en un Bitbed, pues yo que sé, tú sabes que tiene que tener un preset de la vista, por narices, pues también puede implícitamente ingresar, ¿sabes? O sea, ahí Bueno, sí. si lo intentas inyectar en el constructor, te ahorras Sí, pero... el tener lo que tener opcional. Sí, si le inyectas al constructor, sí, pero si a lo mejor lo montas en un Sí, si builder lo o- tienes que sí. hacer por parámetro, ya no. Sí. Sí, te las acoplas un poco más de esa manera. Pero bueno, eso
son manías. Sí. Que todo está bien, luego mucha forma correcta. No sé si hay algún otro tema, como habéis llegado, sí, de que os gustaría hablar o comentar que haya pasado en el trabajo, alguna cosa. Sí, te estoy mirando a ti. No, de momento no estoy todavía viendo las cosas. Sí, bueno, hemos estado tocando un poco esos temas para ver un poco, pues, eso, lo que os ha surgido en el día a día con tema iOS. Por eso te preguntaba, porque ellos han estado también pues, preguntándose entre ellos, y para que no perdieras la oportunidad también, pues eso, de compartir alguna cosa que te gustaría, pues, o que te ha hecho venir a este tipo de evento. No, es tímido. Bueno, no sé si por vosotros los temas han finalizado, queréis continuar con alguno en concreto, que os haya surgido alguna otra cosa que se os ocurra. Una cosa que quería comentar, no sé si usáis M1, algunos. ¿Tenéis problemas con los simuladores? ¿Simuladores? Los simuladores. ¿Os funciona todo bien? Si las librerías de terceros tienen los bytecodes adecuados, sí, funciona todo. Las librerías de terceros. Pero, Sí, yo no tengo. no, a mí el problema es que tengo es que el teclado, o sea, como no lo ejecute como Rosetta, el teclado no puedo imprimir, no puedo escribir arroba, por ejemplo. Tengo que sacar el teclado y hacerlo con el teclado. ¿No? No. Los problemas que he tenido ha sido siempre sobre todo al principio, ahora ya prácticamente todas las librerías de tercero tienen el bytecode adecuado para el chip, pero muchos no que vienen precompilados no traen el bytecode y no puedes ejecutarlo en el simulador o luego en modo nativo, tienes que lanzarlo en los. Yo sí que al principio tuve algún problema, pero no acabo de recordar cuál era. No, lo que dice Rafa es así. O sea, Sí, yo hombre, eso, sé que no puedo lanzarlo si no es en Rosetta por algunas librerías que todavía no soportan la arquitectura, pero Hay un truco para. sí, pero aún así, yo mira cantidad de problemas el teclado, por ejemplo. No sé, ahora mismo no vienen más cosas, pero he tenido ¿Pero ya el teclado algún- externo por Bluetooth? No, en el No, simulador, cuando lo pones el reactiva, ¿no? teclado mismo Desactiva sí, el- es por Bluetooth, el del iMac normal. Ningún problema. Curioso. Y alguien Y es que ejecuto en un simulador de, por ejemplo, el SE y va perfecto. Pero como borrarlos todos y como vuelves a como pegar. coja el iPhone 13, no, si es por la arquitectura, simula. Por eso preguntaba. O sea, yo cojo el SE y va perfecto. El teclado y todo. Y sin embargo, en el 13, en el iPhone 13, me da cantidad de problemas. Prueba a borrar Claro. ese simulador y volver a crearlo en 13. Sí, esa claro, versión. hacemos todos iguales. Pero sí. Lo haré, pero es que el equipo es de agosto. Si es que ya nació con. Sí, pero a lo o sea, mejor sí sí, lo pero has has- instalado de que venías Pero tú sí, no, i7 olvidado y eso. venía y. No, lo y tenías instalé. Yo ¿Has soy hecho un de. time machine o lo has hecho de No, cero? no, yo cuando instalo de cero. Son 3 días, pero. Y cuando actualizo, ahí actualizo de cero. No me gusta actualizar sobres. ¿Sabes? Pero bueno, lo hablábamos, son manías de la gente. Y Sí, sí, claro. yo creo que estoy marcado por los problemas de su año de Windows. De la vez que actualizan así va toda la mierda, pues ahora ya instalo desde cero. Cuando actualizo el sistema Pues yo operativo, hace mucho, yo creo que con los X no he hecho nunca, con los 9 y esos. Yo del cambio de Intel a M1 tuve que partir de cero. No hubo manera de restar. Ah, no. Yo con Time Machine no he tenido nunca problema. Yo es que tiro de Time Machine, claro. Sí, yo lo he hecho siempre, pero justo al pasar del iMac con un i7 al M1 en Mac Studio, no había manera. Tenía que hacerlo todo. A lo mejor tenéis una versión muy antigua en el otro, ¿no? Todo a la última. Sí, sí, claro. Si trabajas Era mi en equipo de tienes que desarrollo, tenerlo vamos. pues no, mira ahí a ver, porque es que venía fresco. Eso. ¿Y alguien ha usado el iPad para programar?
¿El qué? El Un iPad. iPad. Pero con Con el... Playground. Claro, no este. Yo juego un poco, pero. Yo qué O sé. sea, que yo para no- programar necesito mi pantalla. Aparte que Switch... Sí, Pantalla yo también grande. tengo pantalla. Claro. Puedes Pero llegar es a- lo mismo, estás en 14. ¿Cómo? Claro, no puedes hacer el enfoque anterior de Swift Kit o App Delegate, no lo tienes con el iPad este. Y no O puedo sea, tú creas un proyecto nuevo y te saca el enfoque este nuevo de SwiftUI con main y... del app, no sé cómo se llama ahora mismo, main, @main y Sí. app. Que lo mismo, ahí yo no me he puesto a investigar, porque joder, si tenemos una delegate, ¿dónde está todo? ¿Sabes? O sea, ¿dónde me viene la push? ¿Dónde me viene? ¿Sabes? O sea, Una no parte- sé, o sea, hay mucho que aprender. Es como aprender todo, ¿sabes? Y hay tanta cosa que hace magia fuerte dentro que yo no me fijo. ¿Y has probado haciendo checkout de un proyecto existente? No creándolo desde el iPad. ¿A mandárselo al iPad? No. No. De todas formas, bueno, no. Otra cosa que he probado es algo que. Sí, creo que con el Playground de Mac no puedes hacer esto. O sea, no estoy seguro, creo que esto que me has dicho de probar de mover, y si lo creas en iPad con el Playground, te lo pasas al Mac y como que el Playground de Mac no te deja, tienes que usarlo. De hecho, Xcode yo creo que te da bien los Playgrounds de Sí, eso sí. por eso, o sea... Pero no sé si de allá para acá funciona. O sea, el Playground de Mac está hecho para aprender un tipo no sé qué es. El Playground de Scoop. O sea, con Drell y todo eso. Yo que estaba buscando una excusa para comprarme una, entonces ahora a todo el mundo le pregunto. Pero bueno. Yo lo uso para consumir contenido. En general es que no Sí, tiene- yo también. Yo ni siquiera el Sidecar este ni lo puse para probarlo, pero tampoco... No funciona muy bien, ¿no? Sí, no. Sí, funciona muy bien. Sí, de hecho puedes incluso pasarle algo, modificarlo y eso creo que en el último actualización de esta semana pasada Sí, lo han sacado. ha mejorado algo, pero vamos, yo es que pues, tampoco... Al final no. O sea, pues eso es si ya trabajas bien, ¿sabes? Monitores y cosas que ya te echan la mano, o sea, no sabes todo tampoco. Sí que a lo mejor para ver algo, pero es que no, yo para consumir. Sí, yo solo lo uso para para consumir. leer manuales y para ver vídeos. Para ver Fuera de lo que es, porque si no los miro también en pantalla. Para probar los proyectos. ¿Cómo? Para Sí. probar los proyectos. ¿Para qué? Para probar los proyectos. Bueno, pocos proyectos pruebo en el iPad, pero ahora sí, la aplicación que estoy haciendo ahora sí las hago para iPad. Pero vamos, sí, yo tampoco. Yo es Pero para iPad no. probar desarrollos y luego De todas formas, para consumir. el dispositivo está muy sobrepapelado, los simuladores van fenomenal. Sí, pero hay cosas que no funcionan. Bueno, sí, Bueno, Push, por han mejorado ejemplo. mucho últimamente. Sí, Yo estoy- pero por ejemplo, por ejemplo, como yo te decía antes, Claro, aplicación de streaming de vídeo, todo se va con licencia. bueno, sí, Lo lo tienes que mismo, lanzar, si lo tienes que una lanzar. feature que tienes es leer un QR, pues sí, Lo lo tienes tienes que que leer con el lanzar. dispositivo, Sí, o si, yo que o sé, push la push notification. hasta este último 12 tampoco Y podías las saber. las enriquecidas siguen sin. Sí, pero que decían no, que sí, pero- claro, hay ciertas Limitantes. Eso tienes que probarlo en ciertas cosas que las tienes que probar Sí, en no, dispositivo, yo, pero- Todo la el tema de mayoría- pago suscripciones, lo mismo, lo han metido en la última versión, hasta ahora no podías. Sí, el pago, todo, claro, en el simulador no puedes meter Apple Pay ni nada de esto. O sea, hay muchas cosas que te hace falta el dispositivo. Y luego, evidentemente, depende del proyecto. Pero yo, pues, hacer una aplicación, por ejemplo, pues como ahora, Movistar, Vodafone TV, pues, si no tienes dispositivo, muchas cosas que estás haciendo no las puedes probar. Sí, claro, hay cosas que no se pueden probar, pero... Si es un proyecto que- No sé, bueno, claro, hay unas aplicaciones que a lo mejor nada, pero muy
poco lo puedes tirar en un simulador, no sé, pero en general yo prácticamente todo lo que he hecho, salvo eso, una pantallita de QR o la PUS o no sé, no se me ocurre lo que... NFC, todo ese tipo de cosas necesitas. Sí. Dispositivos. Sí, pero bueno, yo con eso he trabajado poco. Pero, bueno, o sea, a mí con el simulador es el 99%. No, a ver, yo sí puedo usar el simulador, aunque siempre me gusta finalizar las pruebas en el dispositivo, pero lo que se puede hacer en el simulador. Es más El rápido. tema de animaciones, a lo mejor el que hace juegos, pues lo mismo, porque dicen que ahora no creo, porque ahora van rapidísimo, las máquinas, No hay todo lo que es. uno seguramente vaya igual, pero siempre Rendimiento han y dicho, consumo de memoria no puedes probarlo en el simulador. claro, sí, claro, ciertas cosas, obviamente sí, pero el día a día es casi sí. Sí, no, evidentemente yo O sea, ahora, yo rara vez lo enchufo, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, para Apple TV, si no es nada del player, es simulador lo que uso, porque encima del Apple TV el 4K que viene sin puerto USB, si tienes que desarrollar para viene Apple sin TV, puerto. si tenéis que desarrollar para Apple TV, compraros el HD. Y si os ocurre compraros el 4K. Yo tengo uno que es me una regaló Apple, mierda. que me compré, no se llama, bueno, la caja sí es Apple TV, o sea, el aparato sí es un Apple TV, pero la caja que me mandaron era, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero me salió promocionado, o sea, Joder. apuntaron, dijo Apple y yo me apunté. No sé. Pues Qué ya te suerte, digo, porque regala pocas cosas. Tampoco, ahora, que cobra mucho y tampoco. para desarrollar el 4K no vale. No vale porque es que se muere. Cuando quieres hacer debug de algo, se muere. Va todo a través de la wifi y es una mierda. Sí, de hecho yo el primer USB-C o Lighting, no sé cuál, el HD, ¿cuál? ¿El 4? ¿Cuál? El 4K. El 4. El El 4K, 4K es el que dices que va por wifi. el 4, eso es. Ese es el que El lleva. anterior, que era el 4. el que tiene el mando metálico. El metálico. El anterior lleva el puerto oculto dentro Sí. del Ethernet, ¿no? El anterior sí, el anterior que es el mando este que no tiene la cruceta, que es todo negro, ese es el que tiene. Pues, Que va con un USB-C, que fue la primera para. Bueno, MacBook Air, y ese fue lo primero que tenía el USB-C. pues ya te digo, para desarrollar, vamos, que no vale. Bueno, yo no lo toqué, ese que me regalaron, empecé a jugar y era lo mismo. No había WebView, no había mapas, o sea, no había, estaban muy escapados, ¿sabes? Además tenía pues eso, las especies de plantillas HTML, no me acabó de gustar, así como lo probamos para otras cosas. Dejé... No, a ver, ha cambiado mucho, ahora con tvOS es muy parecido. Bueno, de hecho, nosotros lo utilizamos casi todo el código de iOS. La única diferencia es el puñetero foco. El foco también, es sí, un coñazo, claro. porque hace lo que quiere y le tienes que guiar tú cuando quieres que haga algo de lo que hace por defecto. Es lo que más guerra da el foco. Cuando se te mueves por las cositas, es lo que más Sí, da. ahora de hecho, Pero lo yo no demás- sé si me gusta más a cambio del teclado. Bueno, puedes elegir. Sí, Es lo el puedes que tenías poner- antes, que lo a mí puedes no me poner- gustaba nada, pero ahora han hecho uno que es como una cuadrícula. Sí, lo configuras. No estaba tan mal. Te que sale a la antes. izquierda. Pero vamos, que. Nada, tiene sus cosas chulas, la verdad. No sé, yo Pero vamos, el código es el mismo, ¿eh? Sí. Es Swift. O sea, tienes un view controller y lo presentas y pintas lo que quieras. Los SIG o los storyboards, si los usas, son específicos, no puedes reutilizar los de iOS, pero lo que es código, todo. Nosotros, de hecho, básicamente, quitando alguna cosa, pero el 80% del código, lo que son viewModel, modelos, tal, se reutiliza y lo que más se hace nuevo es la presentación. Porque es que además la forma de interactuar del usuario es distinta. No se toca, no se es como un maldito. Y en general, ya me pregunto así de curiosidad. Yo soy todavía de SIF, incluso de esto. Pero, ¿qué opináis de eso? O sea, ¿tendéis a hacerlo por código o ¿El qué? el
tema de vistas, de maquetar. Que os gusta. Yo procuro Que quiero ser mirar. pragmático y no soy de estos que hace un pedazo de controlador o trozo de controlador Claro, no, yo solo todo para lo hago, definir o sea, la vista así, aparte, y luego ya, coño, si tengo un entorno gráfico que me lo hace, Yo desde que Claro, me yo- acostumbré a hacer vistas por código voy más rápido que con los SIPs, porque para mí las constraints y los SIPs son un horror. Y entonces por código lo hago ya más, a veces me creo extensiones para las constraints y va rapidito. Claro, por eso Yo va. por código desde que me acostumbré voy mucho más pero, rápido. pero al final tienes código para la entrega. Hazte Claro, extensiones, es que- si te haces extensiones te Sí, ahorras mucho lo código. tendré- ¿Y usas alguna extensión? ¿Alguna Todo. A ver, yo simplemente me hago extensiones en plan una que sea fit para de repente ponerla en toda la pantalla. Luego también le pongo que si quieres para ponerle un margen o lo que sea. No sé, me hago así yo mis extensiones para Vale. luego coger una vista y darle punto, no sé qué, vista anclada. Ya está. Y es que es mucho más rápido. Yo desde que empecé haciéndolo así, o sea, al principio era un poco así reacia, pero desde que me he acostumbrado voy rapidísimo. Sí, pero Tienes vamos, que prepararte tus al final te has extensiones. creado tu propio DSL Sí, tienes para ver que- cómo configurar las Tienes que vistas. prepararte tus extensiones, ¿vale? Pero una vez que las tienes preparadas, va rapidísimo para cuando, por ejemplo, poner un scroll view, las constraints, que es uf. Sí, el problema de eso es que está muy bien si trabajas sola o en un equipo pequeño, pero claro, cuando trabajas en un equipo grande todo eso requiere una curva de aprendizaje. Sí, pero bueno. Hay Al librerías. final los instruyes a la gente, aprende a utilizar porque las extensiones son lo más fácil de utilizar. Sí, pero también hay librerías y de hecho, no recuerdo el nombre, pero hay algunas que son más rápidas que tú hacerlo, es decir, en performance, en rendimiento son más rápidas que usar Auto y Auto Constraints. Así en por- display. y por ejemplo Snapkey tiene Pero muchas de las aquí, pero intenciones. en Arquitectura es un DSL, o sea, es Es un para DSL, para DSL. AutoLayout, o sea, te Exacto. genera constraint. O sea, de hecho, Ese te genera constraints, pero ese no tiene ninguna diferencia en ya estáis con performance. las librerías Pero hay de algunos terceros, que son- es que no exacto, ya- aprendéis, ¿eh? No Por eso aprendéis. lo pensé al revés, y me va a atacar, No pero bueno. aprendéis. No, ahí es muy famosa la de Pero- Async Display Kit, que sustituye UI Kit y se usaba mucho en Table Views antes de que se, Exacto. no sé si en iOS 14 entró todo el tema de fetching y post-fetching, que tenía mucho sentido, pero es que antes era imposible hacer un scroll interesante con celdas de distinto tamaño utilizando la alternativa de... Tenía que usar frame o dejar de usar AutoLayout para hacerlo, es decir, una animación potente y que Si quieres llegar a los 120 frames de Exacto. los nuevos iPhones, con- anterior a iOS 14 era Sí. totalmente imposible. Con un contenido rico, imágenes, vídeos, textos. y que sean dinámicas, que cambie el tamaño. Nosotros tuvimos casi que rehacer Table View una vez para poder, pero no lo recomiendo. En una compañía yo trabajaba. Pero sí, yo soy más de hacerlo por código. Lo malo es que no Me lo siento usas, mal. pero el Staff View, si son pocas celdas, bueno, Sí, la lo conozco. resolución ahí por chapu. Sí, hay muchas formas. O sea, la única ventaja que tiene yo creo, el Table View es el reuso. Y los Collection View nuevos son muy potentes. El Sí, modelo- pero sí, lo que pasa es que también son complicados. Sí, o sea, layout, Exacto. layout, Es complicado entenderlo, pero layout y- Es un layout distinto del auto layout, entonces exacto. es que aprender uno más. y no Composition. me- bueno, Yo las colección views cuando ves así horizontal los utilizo siempre. Cuando- yo me- no Pero de hecho tiene- ellos ahora tienen uno que se llama List, que es prácticamente un table view. El mismo comportamiento y es del mismo API de los Sí, Collection de View. hecho, se hablaba que se podría desprodejar el Table View. Sí. Ya llevan 2 o 3 años escuchándose eso y no. Sí, no yo creo llega. que va a pasar. Pero este list que has dicho tú es de Wiki. Sí, Sí, Ah, sí. es de Ah, sí. los nuevos sí, no es el de Super. Sí, Me ha pasado, pero que vale de 3 que no recuerdo en qué versión fue, pero creo que fue 13 o 12 que salió. Sí, claro, bueno, pero es que ahí estamos en un poco lo mismo. Yo creo que fue antes del 13 eso. Los no clientes recuerdo no te exactamente, no te no sé dejan cuándo. poner 15. Ah, vale. Lo Creo que fue al lo principio de la los pandemia. snacksos Sí, y la pandemia. los prefets y eso, los Collection View, yo creo que fue antes de iOS 13. El prefetching yo creo que fue yo. ¿iOS 13? Me suena. Lo pongo. Eso. Pero Compositional Layout fue hace 3 años, algo así, que ahí fue cuando salió Model Collection View,
después salieron las listas, y es bien potente. Nosotros hicimos un refactor para usar Collection View y se nota. Hicimos test de performance con Instrument y demás, y es muy diferente. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues si os parece, podemos relajarnos ya y Sí. disfrutar del catering. Si suele gustarnos Y hablar de eso- esto, Claro, no, a ver, podéis seguir hablando entre vosotros y demás, pero seguro que la merienda también entra bien. Así que podéis coger lo que queráis y nada, pues hablar de vosotros, hacer networking, este tipo de cosas.